¿Hasta qué punto debemos apreciar las experiencias dolorosas? ¿Es la salvación una cuestión de tener agallas? Aunque la vida siempre tiene dolor y tristeza, ¿cómo debemos relacionarnos con ello? ¿En qué medida buscamos estos crisoles? ¿Son crisoles que Dios envía? ¿Cuál es la intención de Dios en todo esto? ¿Y cómo debemos representar la participación de Dios? Hola y bienvenidos al resumen de la lección de escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Sarón, en la ciudad de Bogotá. En la lección titulada Los crisoles venideros. Y para dar inicio a manera de reflexión, algunas citas de pensadores sobre el dolor y el sufrimiento. Primera, el dolor y la muerte forman parte de la vida. Rechazarlos es rechazar la vida misma. Havelock Ellis. No podemos aprender sin dolor. Aristóteles. Sin dolor no hay palmas, sin espinas no hay trono, sin hiel no hay gloria, sin cruz no hay corona. William Penn. Hay un propósito en el dolor. Si no, entonces sería diabólico. Lord Little. Es extraño que uno pueda quedar tan anestesiado por su propio dolor o su propio problema que no comparta todo el infierno de alguien cercano. Lady Bird Johnson. En el tema central de esta lección, la ilustración principal es el crisol. Un crisol es un recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada, como por ejemplo el oro. También es una metáfora para hablar de pruebas difíciles o de un lugar o una situación que puede producir un cambio o un desarrollo en la persona o en su carácter. No todos los crisoles son iguales ni tienen el mismo origen. Examinaremos pues diversos tipos de crisoles que como creyentes pueden afectarnos. Los crisoles del cristiano, los crisoles de Satanás, los crisoles del pecado, los crisoles para la salvación, los crisoles para la protección. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4:12. Ser cristiano conlleva dificultades. Mantenerse fieles ante el pecado, defender la verdad frente al error, o simplemente testificar que Jesús es el Salvador del mundo, nos crea enemigos que están dispuestos a hacernos daño para poder acallar nuestro testimonio. Esta experiencia de sufrir por nuestra fe puede considerarse un proceso de fundición. El proceso del crisol. Estamos inmersos en una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Por tanto, no debería sorprendernos si tenemos problemas cuando nos colocamos abiertamente del lado de Dios. Satanás es un enemigo activo y real. Su deseo es causar daño y su obra la podemos ver por doquier. Muerte, sufrimiento, inmoralidad, mentiras. Él está especialmente interesado en hacer que pequemos o destruirnos, si no lo consigue incluso. Para ello usa todo medio posible. ¿Qué podemos hacer al respecto? Practicar el dominio propio, estar alerta y resistir, manteniéndonos firmes en la fe. En esta batalla, Dios nos promete restaurarnos y hacernos fuertes, y principalmente establecernos. Recordemos que Satanás es un enemigo vencido. Aferrarnos a Jesús es nuestra esperanza, y la victoria estará asegurada. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. El pecado tiene efectos secundarios siempre. Aunque Dios tiene poder para evitar los resultados de nuestro pecado, generalmente deja que suframos sus consecuencias, a fin de que entendamos cuán dañino y ofensivo es el pecado. No podemos pretender pecar y quedar impunes, o pensar que Dios ya entenderá mi situación. Transgredir las leyes morales o de salud implica sufrimiento. Un crisol autoimpuesto. Romanos 1, del 21 al 32, nos muestra el proceso del pecado. En el versículo 21,
Primero, dejamos de pensar de Dios. Segundo, confiamos en nuestra propia sabiduría, verso 22. Tercero, adoramos lo terrenal. Cuarto, Dios deja que sigamos nuestro camino. Y entonces el pecado se manifiesta abiertamente y domina totalmente. Versos 29 al 32. Más allá de las consecuencias de nuestro pecado, Dios está preocupado por el pecado mismo, especialmente por el pecado no confesado. Cuando esta situación se presenta, Dios nos somete al crisol con la esperanza de que reconozcamos nuestro pecado y de ese modo sentir la necesidad de la salvación. El crisol comienza cuando Dios llama nuestra atención hacia nuestro pecado, a veces de formas dolorosas. Sentimos dolor profundo cuando somos conscientes de ese pecado. El proceso se endurece cuando tenemos que elegir renunciar al pecado al que nos aferramos. En ocasiones, Dios permite que Satanás nos someta a ciertos crisoles con el fin de salir más que fortalecidos y evitar así que caigamos en futuros pecados. Así Pablo reconoce que el aguijón al que está sometido le ha librado de enaltecerse, cediendo a la soberbia, a la confianza propia. Por ello, su conclusión es que cuando soy débil, entonces soy fuerte. En resumen, no todos los crisoles o pruebas a los que estamos sometidos tienen el mismo origen o la misma intención. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer cada caso y actuar en consecuencia. Los que mantengan su fe firme hasta el fin saldrán del horno de prueba como oro fino, 7 veces purificado. Acerca de esta obra, el profeta Isaías declara: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Cuando estén en dificultades, recuerden que la fe probada en el horno de la aflicción es más preciosa que el oro purificado en el fuego. Elena G. de White en El Cristo Triunfante.